continuamos en el 7º aniversario de la Cumbre de las 1000 empresas más importantes de México, sin duda el evento de negocios en nuestro país. Y bueno, pues con un gran invitado, un hombre con una trayectoria muy destacada, que además nos va a hablar de la recuperación económica que necesitan las pymes a través del financiamiento. Un tema súper destacado y que sin duda va a hacer la diferencia. Damos por favor la bienvenida a Ricardo Medina Hernández. Él es el vicepresidente de Empresas Globales para América Latina y las empresas grandes en México de American Express. Qué gusto que estés con nosotros, Ricardo. No, hombre, muchas gracias por la invitación, se los agradezco mucho. Oye, pues tenemos muchos temas que hablar y sobre todo bajo el eje toral de la recuperación económica, el financiamiento para las pymes es indispensable. ¿Por qué no empezamos por platicar qué es el gasto business to business? Mira, yo creo que es muy interesante esa parte y te lo contesto de una manera breve. El gasto business to business es el gasto que hay entre empresas, básicamente. Lo que se compran entre cada una de las empresas y puedes comprar suministros, puedes comprar materia prima, puedes pagar servicios, pagas telefonía, pagas medios, pagas compra de publicidad. Todo lo que pasa entre las empresas y que no va de una empresa a un consumidor. Eso es básicamente la parte de business to business. ¿Y las modificaciones en el gasto business to business afectaron el desarrollo de las pymes? ¿Qué opinas? Fíjate que se ha modificado porque ahora la virtualidad ha tomado una parte mucho más importante. La virtualidad en temas de tener una telefonía mucho más rápida, tener acceso al internet, tener un lugar donde conectarte en tu casa. Las empresas están pagando ciertas cosas de sus empleados para que puedan trabajar de manera virtual. Entonces ha afectado. Hay unas empresas que se han visto beneficiadas, hay empresas que la han sufrido y hay empresas que están relativamente estables. Entonces yo te diría que hay de todo en este proceso. El dinamismo de la economía se siente ya, pese a lo complicado que han sido casi estos 2 años, pero ¿qué opinas al respecto? Y si ya vemos esos signos de recuperación. Yo te diría que se ven signos de recuperación en todas las industrias en mayor o menor medida. Y eso lo puedes ver en la parte de movilidad. Creo que la parte de movilidad se va recuperando muy bien. La parte de todo lo que son viajes aéreos, la parte de viajes terrestres, la utilización de los hoteles obviamente lo que está un boom ahorita son los hoteles de playa porque la gente quiere estar de vacaciones, pero los hoteles también de negocios van tomando su auge en ese proceso y las diferentes industrias han ido también viendo signos de recuperación, graduales, pero todo el mundo tiene signos. Ricardo, el papel del financiamiento para esta recuperación, ¿cuál es? Y sobre todo, ¿qué opinas con respecto a esos factores estratégicos que van a hacer que la recuperación, principalmente en las pymes, se dé? Fíjate que esa es una pregunta bien importante, bien interesante y es algo que las pymes siempre buscan y siempre están con necesidad. Primero, porque cuando compran, lo que quieren hacer es no pagar de ese momento, sino pagar mucho después. Y cuando venden, lo que quieren es cobrar antes, para poder tener esa parte donde tengan un flujo positivo. Que quiere decir, yo ya te vendí un producto a ti, pero todavía no pago todas las materias primas con las cuales lo hice. Entonces, con esa parte me da un flujo positivo para seguir trabajando. Y hay 2 maneras básicamente de conseguir el financiamiento. Uno, se pueden financiar a través de sus proveedores y otros se pueden financiar a través de medios tradicionales, bancas, tarjetas, como sean. Pero yo te diría, donde está la parte o lo que buscan, que es un círculo virtuoso, es cobrar antes y pagar después. Eso te permite tener capital positivo. Y en este sentido, las deudas estratégicas juegan un papel muy importante porque justo venimos de una época tan complicada que la recuperación se hace lenta y hay estudios importantes que dicen que esto va a tardar mucho en lograr esa recuperación, por lo menos al 2025. Sin embargo, me gustaría mucho que nos platiques de eso. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, ¿cómo lograr una deuda estratégica? Fíjate que hay muchas herramientas. Una de las cosas que las pymes viven tienen pocas herramientas de control. Al tener pocas herramientas de control, pueden tener gastos que no siempre están,
yo te diría consolidados o tomados en cuenta en ese proceso. Y hay muchas herramientas que pueden utilizar, herramientas para tener consolidación de cuáles son sus gastos de viaje, cuáles son sus gastos de B2B, cuál es lo que gastan en cada uno de los proveedores y tener visibilidad de ese gasto en los diferentes proveedores. Nosotros damos servicios para hacer esa parte. Te permite saber cuánto gastas en ciertos insumos, en ciertas compras de materia y te permite hacer compras consolidadas. Al hacer compras consolidadas puedes negociar mejores precios, puedes negociar términos de pago y entonces te permite tener visibilidad en qué estás gastando. Entonces necesitas herramientas que te permitan saber en qué gastas, qué es estratégico, de qué puedes prescindir y cómo lo haces para administrar ese flujo que tienes y que te permita tener unas finanzas mucho más sanas, poder abarcar más mercado, producir más y vender mucho más con un costo mucho menor. Y esto justamente nos lleva a ahondar un poquito más en estas herramientas de las que estás hablando, en donde ustedes además son expertos y por supuesto deben de estar muy precisas y explicarnos exactamente estas herramientas de financiamiento, pensando sobre todo en estas pequeñas y medianas empresas. Sí, mira, yo te doy un ejemplo muy sencillo que todo mundo vivimos y todo mundo lo utilizamos, ¿no? Y es ir llevado al extremo, ¿no? Las empresas que más trabajo o que más tienen cobranza son todos aquellos que tienen consumidores. Yo te diría, las empresas que más cobranza hacen son las telefónicas, y ya pueden ser las telefónicas de telefonía fija, telefonía celular. Cobran de manera individual. La manera más sencilla es cobrar con un método plástico, porque te lo domicilan en una tarjeta y todos los meses saben que de ahí van, te cobran y demás, que es mucho más eficiente que mandarte una factura y esperar que la gente pague. Entonces, reciben el dinero de una manera mucho más rápida. ¿Qué es lo que hacen esas telefónicas cuando pagan sus proveedores? Pagan con métodos como el de nosotros, donde damos hasta 39 días de financiamiento. Entonces, fíjate, ellos cobran en el momento en que te cobran a la tarjeta y cuando pagan a los proveedores, nosotros le pagamos al proveedor en el momento en que hacen el cargo en la tarjeta y ellos nos pagan a nosotros 39 días después o hasta 39 días. Entonces tienen esa ventaja de cobrar antes y pagar después. Esto mismo es lo que tiene una pyme. ¿Qué hace con nosotros? ¿Qué logra con American Express? Viene, se afilia con nosotros y entonces cada vez que vende, vende con un método de plástico o con una terminal de nosotros y carga una tarjeta American Express, recibe su dinero y ya cuando compra de estos proveedores o paga los servicios que tiene, puede ser servicios de internet, servicios de compra de publicidad, de materia prima, nos paga hasta 39 días después. Entonces, tiene esa parte de tener flote positivo. ¿Qué quiere decir flote positivo? Vendí, recuperé mi dinero y después estoy pagando a mis proveedores. Entonces, les da una ventaja competitiva en el mercado. Ricardo, sin duda la pandemia tiene efectos positivos y la adecuación de la gente a otros métodos. Y creo que el pago electrónico se ha convertido en algo que es indispensable, incluso en estas pequeñas y medianas empresas que no tenían tanto esa educación o esa cultura, sin contar incluso la población de edades mucho más avanzadas que tampoco creía en ello y que hoy encontraron la panacea sin duda. ¿Qué nos dices al respecto? Fíjate, yo creo que hemos visto avances de manera abismal. Avances en la adopción de tecnología, avances en la adopción del uso, por ejemplo, de herramientas electrónicas para hacer el tema de los pagos. Yo creo que muchas de las industrias que estaban atrasadas en ese tema de no tener páginas de internet, de no vender por medios electrónicos y demás, han hecho grandes avances. Hoy en día, sin salir de tu casa, puedes tener todas las cosas que necesitas en términos de poder comprar el súper, poder pagar los servicios que tienes y los que no puedes pagar, hoy en día ya los puedes pagar. Las tiendas que no te llegaban o no te llevaban cosas a tu casa, hoy te lo llevan. Entonces, hemos visto esa adopción. Ahora, también en la manera de pagar. La gente o el ciudadano de a pie nos adaptamos a pagar por medios electrónicos y puede ser transferencia electrónica de fondos por medio de un SPAY, por medio de una tarjeta. Hemos hecho grandes avances en ese tema de la adopción y eso llegó para quedarse, ¿eh? Eso ya no se va. Tanto que hoy en día estamos teniendo esta conferencia, ustedes y nosotros, de esta manera virtual.
Exactamente, y además, como dices, que ya se va a quedar, creo que nos reenseñó la tecnología, los métodos sin duda de pago, pero también de trabajo y en general, pues es un avance muy importante y como bien lo dices y hay que destacarlo, esto ya no va a cambiar. Perspectivas para las pymes, ¿qué nos dices al respecto? Fíjate que yo creo que tienen perspectivas positivas en muchos ámbitos. La gente volvió a comprar local. Mucha de la gente que antes iba a comprar a los supermercados grandes, ahora prefiere consumir local, prefiere salir poquito, no ver tanta gente. Los que compran en supermercados lo piden por internet. Entonces creo que hay un mercado para todos en este proceso de las pymes. También hay un mercado donde se están reinventando y están siendo mucho más eficientes. Y hay, por ejemplo, o sea, cosas nuevas que surgieron en esta pandemia. Toda la gente que vende comida en un dark kitchen, ¿no? Que son lugares que no tienen lugar de venta al público, pero sí te llevan a tu casa. Entonces, hay muchas cosas que nacieron en esta pandemia que llegaron para quedarse. La entrega, por ejemplo. La entrega a los diferentes lugares creo que ha tenido una, una perspectiva positiva en el tema de que se crearon más almacenes, te entregan más rápido. Antes te esperabas por algo que comprabas en internet a lo mejor una semana, ahora lo recibes en 24, 48 horas. Creo que en esa parte va el gran avance y hay un mercado para todos donde todo el mundo está adaptándose a la nueva realidad que vivimos. Y sin duda esto tiene además una repercusión en la forma en la que como consumidores exigimos las cosas. Me llama la atención que hablabas justo de que hoy se reciben en 24, 48, bueno, creo que ya casi queremos recibirlas a las 12 horas y las empresas cada vez más están esmerando porque estas cosas sucedan y bueno, es así como se hacen más competitivas. Oye, el tema de la transformación digital. Ustedes son una empresa que sin duda estaban inmersos en esto desde hace muchos años. Para ustedes nada es nuevo en muchos sentidos. Pero ¿cómo ves a las pymes y esta transformación? Fíjate que yo las veo muy bien, porque han tenido un periodo de adaptación donde se adaptaron muy rápido. Un periodo de adaptación durante los primeros 4 meses de pandemia, donde dijeron, ¿sabes qué? Pues adaptarse o no sobrevivir. Y ahí adaptaron métodos de comunicación, compra de medios digitales a través de diferentes plataformas, la entrega a domicilio. Entonces creo que se han ido adaptando muy bien y han ido viendo cómo tienen mejores condiciones, a quién y cómo consolidan sus compras, cómo venden de manera mucho más eficiente, cómo entregan de manera más eficiente, cómo reducen la parte de sus costos. Entonces yo creo que ha habido un gran avance en ese proceso. Las pymes han sido, yo creo, una parte importante porque adicionalmente las pymes son las que generan una cantidad importante de trabajo y de empleos en este México de hoy. Entonces creo que se han adaptado muy bien y van en buen camino. La automatización también se convierte en un factor muy destacado, Ricardo, y me gustaría que ahondaras un poquito en eso antes de hacerte la pregunta más importante, sin duda. Sí. Mira, yo creo que la automatización es bien importante. Cosas, por ejemplo, que nosotros hacemos para las empresas y sobre todo para las pymes y los ayudamos. En lugar de que tengan un bonche de facturas, antes nuestros ejecutivos llegaban a las diferentes oficinas y cuando veían el área de cuentas por pagar con bonches de papeles se ponían felices porque eso quiere decir que tenemos mucha manera de automatizar parte de los procesos y consolidar los gastos. Cuando consolidas los gastos, lo que nosotros les ofrecemos es tener gastos consolidados, es decir, tanto gasto en este insumo, tanto en esta materia prima, tanto en este hotel, tanto en esta aerolínea, tanto en este restaurante, tanto de este insumo. Y eso les permite tomar decisiones para hacer compras consolidadas y luego programar parte de lo que hacen en su vida diaria. Si te pones a pensar, lo que hacemos es automatizamos ese proceso de pago de facturas y luego hacer transferencia por transferencia, o hace muchos años, el pago por cheques, que es ya una especie en extinción, pero antes había tiras de cheques que se firmaban y se mandaban a firmar cada uno de los proveedores. Hoy en día necesitas domiciliarlo, ver tu estado de cuenta, verlo consolidado, y con un clic mandas a pagar y haces una transferencia y pagas 50, 100, 200 proveedores, porque nosotros los pagamos en en nombre y representación de los clientes. Entonces, esta automatización es bien importante y yo te lo pongo en el método de pago, pero también en la parte de las entregas, también en la parte del delivery, también en la parte de la administración de los diferentes almacenes. Entonces, todo se ha ido automatizando de una manera, yo te diría, a pasos agigantados
en este periodo. Oye, y te decía que la pregunta más importante, porque sin duda hoy lo que más se necesita es confianza, y específicamente para reactivar la parte de las pequeñas y medianas empresas es súper importante. ¿Qué nos dices al respecto de la confianza que tiene Amex en este sector de la economía? Fíjate que nosotros tenemos mucha confianza en ese sector de la economía, tanto que una de nuestras estrategias es dedicarle mucho tiempo a las pymes, no solamente proveerlos con métodos de pago como tarjetas, sino también proveerles métodos de cobranza, que es afiliarlos, y obviamente llevar a nuestros tarjetavientes hacia sus diferentes lugares, promoverlos de manera proactiva en nuestros medios electrónicos y diferentes plataformas, para que conozcan nuestros consumidores, ya sean personas físicas o personas corporativas o empresas, y puedan ir a comprar de ellos, ¿no? Creo que tenemos muchísimas plataformas para hacerlo. En Estados Unidos hay una campaña muy fuerte que pueden ver que se llama Shop Small, y nosotros lo replicamos aquí en México teniendo mucho o dedicándole mucho tiempo a afiliar pequeños establecimientos y gente que ha estado con nosotros muchos años, se acuerda. Antes tú llegabas a algún lugar y a lo mejor no te tomaban con la tarjeta. Hoy es raro el lugar que no te toma la tarjeta como un método de pago. De hecho, por ejemplo, hay muchas cosas ya hoy en día que son diferentes. No tienen que ser una terminal de American Express. Hay terminales que aceptan tarjetas genéricas. Entonces nos ha logrado tener un avance muy grande para ese proceso, y nosotros le dedicamos una gran parte de nuestras herramientas digitales, plataformas, una plataforma que tenemos que se llama Marketplace, donde las empresas que se afilian con nosotros las ponemos, y ahí las ponemos en contacto con los diferentes consumidores que tenemos, que son empresas, en este caso para la parte de B2B, y hacemos ese link entre tener una empresa pequeña con un consumidor que necesita de sus servicios, y los ponemos en contacto a través de nuestras plataformas digitales. Ricardo, nos despedimos. Seguimos, por supuesto, con toda la programación que tenemos en la 7ª edición de la Cumbre de las 1000 Empresas Más Importantes de México, pero me gustaría mucho que le des un mensaje, por favor, a toda nuestra audiencia y, por supuesto, a las pymes. Yo creo que son una parte muy importante de la economía en México. Creo que están haciendo un gran trabajo. Yo me siento orgulloso de ser una pequeña parte y de proveer servicios financieros, ya sea para pagar o cobrar. Entonces, señores, mis felicitaciones. Van muy bien. Un gusto poder platicar con ustedes. Muchas gracias, y bueno, pues así despedimos este conversatorio, en verdad animosos y con ganas de que las cosas funcionen. Son una opción para acercarse y que las pymes sigan creciendo y se recuperen lo más pronto posible. Muchas gracias. Continuamos con más de la programación de la 7ª edición de la Cumbre de las 1000 Empresas Más Importantes de México.